Muy buenos días a todos. Hablo Jeffrey Lee y el día de hoy es el 13 de septiembre, año 2020. Estamos en el estudio bíblico virtual todos los domingos a las 9 de la mañana, hora en New York. Si Dios quiere, vamos a seguir. Y el serie de lecciones, de estudios, tiene un nombre. El nombre es Las asombrosas claves para poder entender la Biblia. El verso principal del estudio se encuentra en 2 Timoteo 2:15 de la Biblia, la Valera 1602 purificada. Estudia con diligencia presentarte aprobado a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Si alguien quiere tener las notas, escríbeme por favor por correo electrónico a la dirección jwlee4925 @gmail.com. Estamos en parte número 8 de este estudio y la clave que vamos a seguir es clave 14. Entonces no voy a gastar tiempo en haciendo el resumen conciso de los claves anteriores, pero voy a decir o destacar algunos versos antes de comenzar. El tema de hoy es que hay dos evangelios de salvación bien destacados en la Biblia. Esa es parte 2 de este estudio. Y antes de comenzar, quiero destacar algunos versos, un resumen de esos versos para poder ponernos en una actitud, en una mirada adecuada. Okay? 2 Corintios 4:4 dice que Satanás es el Dios de este mundo. Durante la dispensación de gracia, Dios le ha dado a Satanás poder y control. Job, en el libro se llama Job. Creo que Job estoy pensando en inglés, pero voy a averiguar si es el mismo nombre para no ser equivocado. Deme un segundo. Job, sí, Job. En el libro de Job, Dios le dio a Satanás el derecho a atacar, molestar y casi matar, pero no, destruir la vida de Job. Okay? Entonces Dios a veces va a utilizar Satanás para poder lograr sus propósitos, los propósitos de Dios. Entonces Satanás realmente es el Dios de este mundo. Mucha gente no sabe eso. Okay? Efesios 2:1-3 dice que Satanás es el príncipe del aire. Segundo Corintios, capítulo 11, versos 3-4. Dice que existe un gran peligro de que nuestras mentes han sido corrompidas por la sutileza de Satanás, especialmente acerca del tema del evangelio de salvación. Que existe personas predicando otros espíritus y otros evangelios que son falsos o que no son vigentes durante esta dispensación, la dispensación de gracia.
y por lo tanto no son capaces de salvar a nadie. ¿Okay? El día de hoy vamos a estudiar uno de los evangelios más conocidos de la Biblia, que se encuentra en Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Y este evangelio no es vigente durante la dispensación de gracia, pero la gran mayoría de creyentes creen que es vigente. ¿Okay? 2 Corintios, capítulo 11, verso 11. No debemos ser ignorantes de los planes, esquemas, maquinaciones de Satanás. Satanás vino para robar, matar y destruir. Entonces, el blanco principal de todo es el evangelio de salvación. ¿Okay? Y él ha infiltrado todo el mundo. Él tiene sus ministros, dice 2 Corintios 11, 13 y 15, dice Satanás y sus ministros se transfiguran a sí mismos en ángeles de luz. Que existen apóstoles falsos de Cristo entre nosotros. Entonces, Satanás tiene sus personas, sus ministros en los puestos más altos en el mundo político, el mundo financiero y el mundo religioso, en todas las denominaciones. Hay más de 10,000 denominaciones y eso no debe ser. Solo hay un cuerpo de Cristo. 10,000 denominaciones con distintas doctrinas es confusión. Dios no es el autor de confusión. ¿Okay? Primero Timoteo 4, verso 1 dice que algunos creyentes han caído presa de espíritus seductores y doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios es la doctrina de las denominaciones. Wow. Efesios 6, versos 11 hasta 18. La verdadera guerra es una guerra espiritual contra los principados, contra los poderes, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en las alturas, y la única arma ofensiva de Dios es la palabra de Dios. 2 Corintios 10, versos 3 a 5. Necesitamos derribar las fortalezas de nuestras mentes y la falsa doctrina en la que creemos. Todos nosotros hemos sido enseñados por denominaciones. ¿Okay? Entonces es súper importante abrir nuestras mentes y corazones y estudiar con diligencia la verdadera palabra de Dios. ¿Ya? Gálatas 1, versos 8 a 9. Si alguien os predicaré otro evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Pablo escribió eso. ¿Okay? Y aunque el evangelio puede ser un evangelio escrito en la Biblia, si el evangelio no está vigente durante la dispensación de gracia, cualquier persona que está predicando este evangelio debe ser maldito, porque es falsa doctrina. Mi celular. Salmos 12, versos 6 y 7 dice que existe sola una verdadera Biblia. Pero hay muchas Biblias, más de 1,000 versiones de la Biblia en inglés. Y no sé cuánto en español, pero hay muchas. Entonces existe solo una verdadera Biblia. Con cada palabra pura, guardada y preservada
desde siempre hasta la eternidad. Y en mi opinión, en inglés, la única Biblia pura preservada es el King James. Y en español, la verdadera 1602 purificada. Voy a mostrarlo para aquellos que no conocen que hay una página donde es posible estudiar la Biblia. La verdadera 1602.org es la página. Y quiero destacar que tenemos un canal en YouTube, se llama Los Bereanos, y tenemos listas de reproducción. Aquí estamos en el tema de claves, las claves asombrosas para poder entender la Biblia. Ok. Ok, 1 Corintios, capítulo 2, versos 6 hasta 16, dice que habla del misterio. El misterio es la sabiduría de Dios, es escondida de Dios. Es clave entender que Dios escogió Saulo de Tarsus y le renombró Pablo y le dio a Pablo el misterio. Y hay ocho aspectos del misterio. Por ejemplo, parte del misterio es la dispensación de gracia. Es el evangelio de la gracia de Dios. Otro nombre es el evangelio de Cristo. Ese es el evangelio que estudiábamos en la semana pasada. ¿Okay? Otra parte del misterio es el cuerpo de Cristo. Otra parte es el rapto. Otra parte es la Trinidad. Otra parte es la encarnación. Otra parte es Cristo en nosotros. Otra parte es el espíritu de iniquidad. Okay, otros aspectos. Filipenses, otra cosa que quiero destacar, que Jesucristo escogió Pablo, Saulo de Tarsus, Pablo, para ser el apóstol del cuerpo de Cristo. Y es dentro de sus escrituras, sus cartas, las cartas paulinas, los 13 cartas paulinas, Romanos hasta Filemón, es donde el cuerpo de Cristo tiene su doctrina. Todos los libros de la Biblia, los 66 libros, fueron escritos para nosotros. Para no todos los libros fueron escritos hacia nosotros. ¿Okay? Por lo tanto, el verso principal del estudio es 2 Timoteo 2:15. Estudia con diligencia, presentarte aprobado de Dios. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Ese verso fue escrito por Pablo y es un mandato, es un comando que debemos estudiar con diligencia. ¿Y cómo? Debemos trazar bien la palabra de verdad. Trazar bien es dividir la palabra de verdad. Hay divisiones en la Biblia, hay muchas divisiones. La mayoría de creyentes no entienden que hay divisiones. En el primer verso de la Biblia, Génesis 1, verso 1, en el principio Dios creó el cielo y la tierra. La primera división. Entonces debemos trazar bien o dividir bien la palabra. Es posible dividir mal la palabra. Por ejemplo, en todas las Biblias hay una distinción, hay una división falsa, ¿okay? Entre
el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Eso no es parte de la palabra de Dios, la palabra verdadera de Dios. ¿Okay? Okay, la división es entre Malaquías y Mateo, que dice que el Nuevo Testamento comienza con Mateo. Pero Hebreos capítulo 9, voy a destacar para hacer este punto bien, Hebreos capítulo 9, 15 y 17. Que no es posible que el Testamento Nuevo hubiera comenzado con Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque la mayoría de los capítulos y versos, casi todos los versos en Mateo y Juan hablan de la vida de Jesucristo, cuando Él tenía vida haciendo su ministerio. ¿Okay? Un testamento no puede ser vigente hasta la muerte del testador. Y Hebreos 9, versos 15 y 17 dice eso. ¿Okay? En la Biblia dice eso. Ok. ¿Dónde estamos? En Filipenses 1, verso 7, Pablo, siendo el apóstol del cuerpo de Cristo, estaba trabajando por no sé cuántas décadas, sembrando, planteando iglesias, y su doctrina fue muy distinta. Y el evangelio también. ¿Okay? Y gran parte de su trabajo fue la defensa del evangelio de Cristo, la defensa y confirmación del evangelio de la gracia de Dios, el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo se encuentra en 1 Corintios 15, versos 1 a 4. Es el único evangelio adecuado para que uno pueda ser salvo durante la dispensación de gracia. Desde capítulo 9 del libro de Hechos, hace casi 2000 años hasta el día de hoy, aquí es el evangelio que salva. Pero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creéis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que sí mismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día según las Escrituras. Ese es el Evangelio de Cristo. Nada más de confiar en estos versos, en el contenido de esos versos, y a la vez uno va a ser salvo. Ok, entonces vamos a seguir en página, creo que estamos en página 39 de las notas. En la semana pasada, la semana pasada estuvimos hablando sobre el evangelio de la gracia de Dios, el evangelio de Cristo. ¿Ya? Y esos son los dos evangelios de salvación bien destacados en la Biblia. El evangelio del reino, ese es el tema de hoy, y el evangelio de la gracia de Dios, el evangelio de Cristo, en 1 Corintios 15, 1 a 4. Pero además hay otros evangelios mencionados en la Biblia. Por ejemplo, el evangelio eterno, en Revelación 14, verso 6.
Y todas las historias de las personas en Hebreos 11, ¿okay? Que fueron salvos, que fueron salvos antes de la ley, la dispensación de la ley. Entonces hay otros evangelios. Entonces es importante dividir, trazar bien la palabra. Que tenemos 13 preguntas claves para poder distinguir entre estos dos evangelios de salvación. ¿Okay? La gran mayoría de creyentes han sido engañados por la división falsa, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Malaquías, Mateo, que la mayoría de creyentes creen que el Nuevo Testamento es un mensaje integrado, que todos los versos, todas las palabras, versos, capítulos, desde Mateo hasta Revelación, es un mensaje integrado que fue escrito para nosotros y hacia nosotros. Y eso no es la verdad. La mayoría de creyentes han estudiado Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Okay? Y las palabras de Jesucristo. ¿Okay? Y la mayoría de denominaciones enseñan estos libros. Pero la verdad, esos libros son súper importantes y fueron escritos para nosotros, pero no hacia nosotros. Eso no es nuestra doctrina. ¿Okay? Vamos a entender más de eso. ¿Okay? Entonces, Romanos hasta Filemón es para el cuerpo de Cristo. Hay versos que son transdispensacionales, ¿okay? Que son verdades eternos, pero hay una gran distinción entre el evangelio del reino y el evangelio de Cristo. La semana pasada destacábamos el evangelio de Cristo, el evangelio de la gracia de Dios. Ahora vamos a enfocarnos en el evangelio del reino. Eso fue el evangelio que Jesucristo predicó. ¿Okay? Entonces, las 13 preguntas son, ¿quién predicó el evangelio? ¿Okay? En esta semana, el evangelio del reino. ¿A quién se le predicó este evangelio? ¿A quién no se le predicó este evangelio? ¿Durante qué dispensación fue predicado este evangelio y será predicado este evangelio? ¿Durante qué dispensación no fue predicado, no es siendo predicado o no será predicado este evangelio del reino? ¿Cuáles son los requisitos para ser salvo por este evangelio? ¿Cuál es la evidencia de que has sido salvo por este evangelio? ¿Cuándo ocurre la salvación? ¿A qué periodo de tiempo pertenece este evangelio? ¿A qué periodo de tiempo no pertenece este evangelio? ¿En qué libros de la Biblia se predica este evangelio? ¿En qué libros de la Biblia no se predica este evangelio? Es posible perder la salvación según este evangelio. Yo he hecho una tabla para poder distinguir entre el evangelio del reino aquí en el lado izquierda y en el lado derecha el evangelio de Cristo, el evangelio de la gracia de Dios. ¿Okay? Ya sabemos que 1 Corintios 15, 1 4 es el evangelio de Cristo bien escrito, muy conciso. Quiero destacar otro carta de Pablo, Efesios 2, capítulo 2, 8 y 9. ¿Okay? El evangelio de Cristo
es un regalo, ¿okay? Es un misterio. Y dice versos 8 y 9 de Efesios 2, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque por gracia, la gracia de Dios, sois salvos por la fe. La fe de nosotros tenemos que confiar, tener fe, que Cristo murió por nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó 3 días después. Esa es nuestra fe. Y hay la fe de Cristo que va a llevarnos hasta eternidad, la eternidad, ¿okay? Porque por gracia sois salvos por la fe. Y eso no es vosotros, es la fe de Cristo. Es el don de Dios. La salvación es el don de Dios durante la dispensación de gracia. Y en la verdad es el don de Dios en todas las dispensaciones. Pero no por obras, para que nadie se gloríe. Esa es una gran distinción entre el evangelio del reino y el evangelio de Cristo. Ok, entonces, aquí en la parte derecha, el evangelio de Cristo, algunas características, es uno de los misterios que Dios mantuvo en secreto desde antes del principio del mundo, hasta que se lo reveló a Pablo. Se predica principalmente a los gentiles, pero puede ser aceptado tanto por judíos como por los gentiles durante la dispensación de gracia, porque durante la dispensación de gracia no hay distinción entre los judíos y gentiles. Es por la salvación, el evangelio es para todos, el evangelio de Cristo. ¿Okay? Se requiere fe y fe sola, fe más nada. Una vez que uno cree que Jesucristo murió por sus pecados, fue sepultado y resucitó 3 días después, es salvo, tal persona es salvo para siempre. El contenido del mensaje en el Evangelio de Cristo, 1 Corintios 15, 1, 4, es la muerte por nuestros pecados, la sepultura y la resurrección de Cristo. ¿Okay? Comenzó después de que Jesús comisionó a Pablo como el apóstol de los gentiles en el capítulo 9 de Hechos. Eso es el comienzo, el inicio del cuerpo de Cristo. Okay. Terminará ser predicado con la finalización del cuerpo de Cristo, compuesto por judíos y gentiles. Okay. Eso va a concluir con el rapto, el rescate. Okay. Y es nuestro evangelio actual, hasta que el cuerpo de Cristo sea completado o arrebatado. Ok. En comparación, el evangelio del reino fue predicado por Juan el Bautista. Fue profetizado antes, pero fue predicado por primera vez en la persona de Juan el Bautista. Y después Jesucristo y los 12 discípulos. Y Pedro, Juan, Felipe, todos son conocidos como el rebaño pequeño en Lucas 12, verso 32. Y fue predicado el Evangelio del Reino hasta capítulo 15, verso 11 del libro de Hechos. Inicialmente, solo fue predicado a los judíos. En Mateo, Lucas, Marcos, Juan, el mensaje y el evangelio fue predicado solamente a los judíos. Pero después de la crucifixión, la sepultura y la resurrección de Jesucristo, Jesucristo le dio a los 11 discípulos la comisión
de que ellos deberían llevar el evangelio del reino hasta las naciones, hasta los gentiles, pero ellos no querían hacerlo. ¿Okay? Y después, en los primeros capítulos del libro de Hechos, que fue los personas Pedro y Juan, Felipe, etc., ellos estaban predicando el evangelio del reino a los gentiles también, hasta capítulo 15, verso 11 de Hechos. Tenemos el ejemplo de Felipe predicando el evangelio del reino hacia el único etíope, en Hechos capítulo 8. Y Pedro predicando el evangelio del reino hasta Cornelio, el centurión italiano y sus hombres en Hechos capítulo 10. Y todos ellos, el único etíope, Cornelio y sus hombres, fueron salvados. Pues vamos a entender que salvación bajo del evangelio del reino es un proceso, ¿ok? Y la salvación va a ocurrir con la segunda venida de Jesucristo. ¿Okay? Mucha gente no entiende este punto, pero todos, Cornelio, el único etíope, fueron convertidos por el evangelio del reino. ¿Okay? El evangelio del reino se requiere fe más obras. ¿Cuáles obras? Arrepentimiento, deberían abandonar todo, dinero, bienes, familia, bautismo con agua y perseverar hasta el fin. O si no, no se va a ser salvo. Ese es el proceso de salvación. ¿Okay? En cambio, en el Evangelio de Cristo, en el Evangelio de la gracia de Dios, es a la vez, la salvación es a la vez que uno cree en que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó 3 días después. ¿Okay? La salvación en el Evangelio del Reino es un proceso y la salvación ocurrirá con la segunda venida de Jesucristo. Okay. El contenido principal del mensaje en el Evangelio del Reino era que Jesús, es que Jesús era y es el Mesías, el Hijo de Dios. No fue necesario confiar que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Okay? El Evangelio del Reino comenzó con Juan el Bautista y se detuvo siendo predicado en Hechos capítulo 15, 11, pero será predicado nuevamente después del rapto del cuerpo de Cristo. Dejó de ser predicado en Hechos 15, 11 debido a la incredulidad de los judíos y la creciente influencia del Evangelio de Pablo. Pablo fue convertido en Hechos capítulo 9. ¿Okay? Entonces, Hechos es un libro de transición. La caída de Israel, de la nación de Israel, ocurrió en capítulo 7 del libro de Hechos, con la asesinación de Esteban. Ok, es el evangelio del reino, es el evangelio que Jesucristo les dio a los 11 discípulos en el último capítulo de Mateo y Marcos. Ok, entonces vamos a seguir con el estudio del evangelio del reino, un estudio un poco más profundo. ¿Quién predicó? ¿Quién predicará este evangelio? Jesucristo, en Mateo hasta Juan. El rebaño pequeño, Lucas 12, verso
32, los 12 discípulos, Pedro, Juan, Santiago, Felipe, con el único etíope, Pedro con Cornelius. Y después del rapto, el evangelio del reino será predicado por los 144,000 judíos, hijos de Israel. Okay. Revelación capítulo 7, 4. Dice eso. Número 2, la segunda pregunta, ¿a quién se le predicó? ¿Será predicado este evangelio? Sabemos entre Mateo, Lucas, Marcos, Juan y Hechos capítulo 7, las únicas personas que fueron predicados, que recibieron el evangelio del reino, fueron los judíos, exclusivamente los judíos. Pero en capítulo 8 de Hechos hasta 15, 11, el evangelio del reino fue predicado a los judíos y a los gentiles. Y después del rapto, en los libros hebreos hasta Revelación, el evangelio del reino será predicado nuevamente a todo el mundo, a los judíos y los gentiles. Que tenemos, está en inglés esta imagen que destaca las 5 dispensaciones. Otra división en la Biblia es que hay dispensaciones, periodos de tiempo. Dios nunca cambia, ¿okay? Pero su manera de tratar personas ha cambiado a través de la historia de la humanidad. Y lo que Dios ha dicho a distintas personas, el mensaje ha cambiado. ¿Okay? Por ejemplo, Noé. Lo que Dios le dijo a Noé fue un mensaje que no aplica a nosotros. Y lo que Dios le habló a Moisés no es un mensaje para nosotros. ¿Okay? Entonces, hay 5 dispensaciones, hay 3 periodos de tiempo, ¿okay? Otras divisiones, ¿ya? Entonces, la primera dispensación, la dispensación de la promesa, la segunda es la ley, la tercera dispensación de gracia, la cuarta es la dispensación del reino y la última es la dispensación del cumplimiento del tiempo. Entonces, la dispensación de gracia fue un misterio escondido desde antes la creación del mundo. Entonces, los judíos no pensaban en la etapa del ministerio de Jesucristo. Esta dispensación no fue como nadie esperaba la dispensación de gracia. Fue un misterio. Entonces, después de la conclusión de la dispensación de la ley, tenemos la dispensación del reino, que tiene 7 años y 1000 años. Los 7 años son conocidos como la 70ª semana de día o el periodo de la angustia de Jacob, que eso es después del rapto. Después del rapto. Entonces, después del rapto, el cuerpo de Cristo va a ser rescatado en las nubes por Dios, el anticristo y el falso profeta, el profeta falso va a tener reinado, va a tener control total en el mundo. Y los 144 judíos
va a predicar el evangelio del reino por la segunda vez en este periodo. Ok, entonces, pregunta número 3. ¿Quién no se le predicó este evangelio? ¿A quién no se le predicó? Sabemos que en Mateo hasta Hechos capítulo 7, solo los judíos fueron el blanco del evangelio del reino, no los gentiles. En Hechos capítulo 8 a 15 verso 11, todo el mundo, judíos y gentiles, fueron el blanco del evangelio del reino. En Mateo capítulo 10, versos 5 a 7, dice, estos 12, los 12 discípulos, envió Jesús, a los cuales dio mandamiento, diciendo, Jesucristo dijo, por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudad de samaritanos no entréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, la gran mayoría de los versos y capítulos destacan el ministerio de Jesucristo cuando vivían, ¿okay? Jesucristo, antes de su crucifixión. Y aquí dice, en Mateo 15, 23 a 25, dice, mas él, Jesús, no respondió palabra. ¿Ok? Porque había una mujer de samaritana, ¿ok? Okay, una gentil pidiendo la ayuda de Jesucristo por su hija que fue enferma, estaba enferma. Okay? Ella estaba pidiendo a Jesucristo y él no respondió palabra. Y llegándose sus discípulos le rogaron diciendo, envíala, que da voces tras nosotros. Y él, Jesucristo respondiendo, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y le oró diciendo, Señor, socórreme. Pero el mensaje, el punto principal es, aunque las denominaciones enseñan que Mateo, Lucas, Marcos, Juan son versos escritos hacia nosotros, eso no es la verdad. Jesucristo no estaba hablando hacia el cuerpo de Cristo. ¿Okay? En ese momento, en esa etapa, Jesucristo fue el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Pero después de su crucifixión, Él llegó a ser el glorificado, resucitado cabeza del cuerpo de Cristo. ¿Ves? Totalmente otra faceta de Dios. El Cordero, ¿ya? Y el resucitado, glorificado cabeza del cuerpo de Cristo. Es totalmente distinta. Okay. Entonces, pregunta número 4. ¿Durante qué dispensación fue predicado, es siendo predicado o será predicado el evangelio del reino? Solamente en las dispensaciones de ley y del reino. Y el reino es compuesto con los 7 años y el 1000 años. ¿Okay? La dispensación de gracia o la dispensación, el evangelio
de la gracia de Dios, el Evangelio de Cristo, solo es vigente y solo tiene poder durante la dispensación de gracia. Es tan fácil ser salvo. Ninguna obra es necesaria. Pero bajo del Evangelio del Reino hay obras. ¿Okay? Obras pesadas. Vamos a ver. El Evangelio del Reino no fue predicado durante la dispensación de promesa. ¿Okay? La dispensación de promesa tiene que ver con el periodo de tiempo antes de Moisés. ¿Okay? Adán, Noé, Abraham, etc. Esa es la dispensación de promesa. Dispensación de ley es Moisés hasta Hechos capítulo 8. ¿Okay? Porque en Hechos capítulo 9 es la conversión de Saulo de Tarsus. Ese es el inicio de la dispensación de gracia. Otra enseñanza que es bíblica, que las denominaciones no enseñan. Entonces el Evangelio del Reino no fue predicado durante la dispensación de la promesa. Y durante la dispensación de gracia, la gran mayoría de denominaciones están enseñando sus miembros que aplican. A veces no entienden. Muchos creyentes van a decir, si haga la pregunta, hey, ¿eres salvo? Y la persona va a decir sí o no. ¿Ya? O no tengo ninguna idea. Pero las personas que te van a responder, sí, soy salvo, la segunda pregunta que podrías hacer es, ¿cómo? ¿Cómo has logrado de ser salvo? Y la gran mayoría de las personas no va a tener la respuesta. No sé, exactamente no sé. Por la gracia de Dios, yo creo en Jesucristo. A creer en Jesucristo no es suficiente, amigos. Satanás cree en Jesucristo. Los ángeles caídos también. Lo que uno tiene que creer es Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitado 3 días después. Ya. ¿Okay? A la vez. Pero la mayoría de personas no puede, o creyentes no puede contestarte así mismo. Wow. ¿Okay? Durante la dispensación de gracia hay mucha confusión. Y eso es exactamente lo que Satanás quiso y quiere que existe mucha confusión. Y realmente existe. Porque la gente no está estudiando la palabra verdadera, la verdadera 1602 purificada, y no tiene maestros que son enseñando cómo trazar bien, cómo dividir bien la palabra de verdad. Okay. La dispensación de cumplimiento de tiempo va a ocurrir después del juicio del gran trono blanco. Okay. Después del gran trono blanco. Ok. Entonces, pregunta número 6, ¿cuáles son los requisitos para ser salvo por ese evangelio del reino? Okay. Se requiere fe en Jesucristo como el Mesías profetizada, y además hacer obras. ¿Cuáles? ¿Cuáles obras? Arrepentimiento, abandonar todo, dinero, bienes, familia,
tomar su cruz y seguir a Jesucristo. Seguir a Jesucristo. Oye, Pablo es nuestro apóstol, el apóstol del cuerpo de Cristo. Y en tres instancias en sus cartas, Dios, a través de Pablo, nos dice que debemos seguir Pablo, ¿okay? Que Pablo es nuestro patrón, no Jesucristo. Bien, durante el ministerio de Jesucristo, él estaba predicando el evangelio terreno. Él fue el Cordero de Dios. Pero ahora Jesucristo es el glorificado, resucitado, cabeza del cuerpo de Cristo. Y no tenemos que abandonar todo. No tenemos que abandonar familia, bienes, dinero. Pero en Hechos, capítulo 4, este capítulo es un capítulo, uno de los primeros capítulos. Podemos ver que aquellos, el pequeño rebaño pequeño, ¿qué hacían ellos? Vamos a ver. 4, 32, 37. No sé si lo tengo aquí o no. Actos, Hechos 4. Es interesante. Hechos 4. Hechos 4. Y Hechos 4 es antes de la conversión de Pablo, de Saulo de Tarso. Hechos 4 y con versos 32, 37, 32, 37. Y voy a pedir la ayuda de uno de los participantes, quizás Marta, 32 y 37. Marta, ¿estás allí? ¿Puedes leer en voz alta? Sí, señor. Ok, gracias. Ahí voy. Dice. 32. Y de la multitud de los que creyeron, era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo algo de lo que poseían, mas todas las cosas les eran comunes. Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder y gran gracia estaba sobre todos ellos. Ni había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, vendiéndolas, traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y eran repartidos a cada uno según su necesidad. Entonces José, que fue llamado de los apóstoles por sobrenombre Bernabé, quien interpretado, es hijo de consolación, levita y natural de Chipre, como tuviese un campo, lo vendió y trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Excelente, gracias. Entonces, sin la entendimiento que no todos los versos, no todos los capítulos, no todos los libros fueron escritos hacia nosotros. Todos fueron escritos para nosotros, pero no todos fueron escritos hacia nosotros. Es fácil ser engañado. Es fácil ser engañado por maestros. ¿Okay? La mayoría de pastores y maestros son buena gente, creo yo.
Pero sabemos que Satanás tiene sus ministros malos, maldades, en los puestos más altos. El blanco principal de Satanás es el mundo religioso. Entonces, a través de la Biblia, si uno no la traza bien, no la divida bien, uno va a pensar, este verso es para mí, tengo que obedecer ese verso. No es la verdad. Ok, ¿qué obras fueran y serán necesarias bajo el Evangelio del Reino? Arrepentimiento, abandonar todo, tomar su cruz, seguir a Jesucristo. Es imposible seguir a Jesucristo menos el empoderamiento milagroso. A continuación, en pregunta número 7, vamos a entender cuando Jesucristo en Mateo, Lucas, Marcos les dijo a los 12, los 11, el rebaño pequeño. Cuando les dijo, sígueme y lo que hago yo, los milagros, ustedes van a hacer. Y más si tengan fe. ¿Okay? Jesucristo resucitó los muertos. Sanó todos, de todo. Y Jesucristo les dio a los discípulos que ellos iban a hacer lo mismo y más si tengan fe. Y muchos de las denominaciones están enseñando, así es para nosotros. No es para nosotros, amigos. La operación del Espíritu Santo, como Dios nunca cambia. Pero su manera de tratar personas y empoderar a las personas durante las distintas divisiones de la Biblia son distintas. ¿Ok? Entonces, abandonar todo, seguirlo, ser bautizado en agua, perseverar hasta el fin. Perseverar hasta el fin, o si no, no se va a hacer salvo. Eso no es para nosotros, amigos. Durante la dispensación de la gracia, una vez que uno cree que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó 3 días después, la persona es salva. No puede perder la salvación. Obras no tiene nada que ver con obras. Pero bajo de la dispensación del reino, sí, la disciplina, la obediencia es un señal, ¿ok? Un señal súper importante de la evidencia, ¿ok? Que para ser salvo bajo de la dispensación de gracia en esa etapa, la etapa de ministerio de Jesucristo, fe fue necesario que Jesucristo era el Mesías, y obediencia a sus mandamientos. Aquellos que fueran siendo salvos tenían que demostrar su fe por obediencia. ¿Okay? ¿Cómo fue posible? Sin
sin o menos un empoderamiento espiritual espantoso, o no sé si es la palabra espantoso, o milagroso. ¿Okay? Pregunta número 7 va a destacar bien este punto. ¿Cuál es la evidencia de que has sido salvo por este evangelio del reino? Hay que demostrar señales milagrosas. Marcos, el último capítulo 16, versos 11 y 20, eso es después de la crucifixión, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Jesucristo estaba andando encima de la tierra por ¿cuántos días? 40 días, creo. 50 días, 40 creo. Entonces, eso es el momento. Y ellos, los 11, ¿okay? El rebaño pequeño, porque Judas se sucedió. Okay. Y ellos, los 11, cuando oyeron que vivía y que había sido visto de ella, no lo creyeron, mas después de esas cosas se apareció en otra forma a 2 de ellos que iban caminando yendo al campo. Y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, mas ni aún ellos creyeron. Marta, ¿puedes ayudarme en leer? Porque eres más capaz que yo. Con verso 14 hasta 20. Bueno, dice, finalmente se apareció a los 11 estando sentados a la mesa y les hirió su incredulidad y la dureza de corazón, porque no habían creído a lo que le había visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, alzarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y el Señor, después que les hubo hablado, fue recibido arriba en el cielo y se asentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que se seguían. Amén. Bueno, señales milagrosas. Y sabemos en los primeros capítulos del libro de Hechos, Pedro, Juan, tenían esas señales. ¿Okay? Pablo, otras personas. Pero las señales ya han cesado. ¿Cesado? ¿Dije bien, Marta? Sí, Señor. Y en 1 Corintios, capítulos 12 y 13, Pablo escribió sobre los dones. Por ejemplo, el don de sanación, de conocimiento, de la profecía. Pero en 1 Corintios capítulo 13, él escribió que iban a cesar lenguas, por ejemplo, profecía, por ejemplo. Y es obvio, si uno realmente lee la Biblia, la verdadera preservada Biblia, la verdadera 1602 purificada, va a entender que esas señales milagrosas eran vigentes, eran dado durante la dispensación de la ley. Y
que el libro de Hechos es un libro de transición entre de la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia. Hasta Pablo, que en el principio él tenía el poder de sanar. Y un serpiente le agarró a Pablo su mano y él no fue dañado. Pero después él no tenía el poder. Y por lo tanto en 1 Corintios 13, él escribió que iban a cesar. Fueron necesarios los señales milagrosos para iniciar el cuerpo de Cristo. Porque los judíos necesitan ver. Necesitan señales milagrosas para poder creer. ¿Ok? Porque Pablo, ¿quién era Pablo? Antes era Saulo de Tarsus, el enemigo número 1 del rebaño pequeño. ¿Ves? Entonces, para que ellos, la gente, iban a aceptar Pablo como el apóstol del cuerpo de Cristo, Dios le dio señales milagrosas. Hay denominaciones muchas, que están enseñando que los dones sigan, que están en operación el día de hoy. No, no son. Que están enseñando, debes hablar en lenguas. Y es muy obvio que las lenguas destacadas en el libro de Hechos eran idiomas conocidas. En Romanos 8, Pablo escribió sobre que no sabemos en lo que debemos orar. ¿Para qué? ¿Por qué? No, ni siquiera sabemos en lo que debemos orar, pero el Espíritu intercede para nosotros, pero en una lengua que nadie puede decir. Hay muchas denominaciones que enseñan, debemos hablar en rapacatapata, lenguas así, poner nuestras manos, y etc. Es la cultura del mundo cristianismo, pero esa es una tradición. Es chocante, sé, pero es igual como cuando Jesucristo llegó a la edad a comenzar su ministerio. Todo el mundo pensaba que él era un hereje, que su doctrina fue súper extraña, igual como Pablo. Y ambos, Pablo y Jesucristo, fueron perseguidas, matadas, asesinadas. ¿Y por qué? Por tener sana doctrina. Las señales milagrosas fueron dadas por una razón. Porque durante la etapa del ministerio de Jesucristo, había muchas personas poseídas por demonios. ¿Okay?
después del rapto, con el ende de la dispensación de gracia, la dispensación del reino va a comenzar. En los primeros 7 años, la 70ª semana de Daniel va a ser súper engañoso, porque el anticristo y el profeta falso va a mostrar señales milagrosas y mentirosas. Será súper necesario para aquellos que van a ser salvos por la dispensación del reino. Será súper importante que ellos van a tener señales milagrosas. Entonces voy a mostrar algo, ¿ok? Si puedo mostrarlo en esa manera. A ver si puedo. Si puedo. Ya. Yeah. Ok. Mira las dispensaciones que estoy mostrando. 1, 2, 3, 4. Pero sabemos que hay 1, 2, 3, 4, 5. Pero la dispensación de gracia fue un misterio. Y nadie supo del misterio antes de Pablo, solo Dios. ¿Okay? Entonces, eso ocurrió, la revelación del misterio ocurrió en Hechos, capítulo 9. Mateo, Lucas, Juan, Marcos, Hechos, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nadie supo que Dios iba a revelar a Saulo de Tarso, a Pablo, la dispensación de gracia. Entonces, en los ojos de ellos, el rebaño pequeño, ¿okay? Ellos estaban pensando que Jesucristo iba a comenzar la dispensación del reino. ¿Okay? Porque Mateo, Lucas, Marcos, Juan, la mayoría de los capítulos hablan del periodo cuando Jesucristo estaba haciendo su ministerio. Y en los últimos capítulos hablan de su crucifixión. Y ellos, el rebaño pequeño, pensaban que Jesucristo iba a reinar. Ellos totalmente pensaban que el reino será establecido, el reino de Jesucristo. Y pensaban que los primeros 7 años iban a comenzar. Eso fue el entendimiento de ellos. Y hay versos, hay capítulos muy famosos en Mateo, Lucas y Marcos, lleno con profecía. Okay, Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13. Y esos capítulos destacan de una reunión entre 4 de los discípulos y Jesucristo antes de su crucifixión. Cuando ellos estuvieron mirando el templo antes de ser destruido, el segundo templo. Y ellos le preguntaron a Jesucristo,
¿cuáles serán las señales de los últimos días? Porque ellos estaban pensando que el mundo pronto iba a llegar los 7 años. Y la última mitad de los 7 años es conocido en Mateo capítulo 24 como la gran tribulación, Armagedón, la segunda venida, etc. Y entonces los señales milagrosas de Dios hubieran sido necesarios para poder sobrevivir los 7 años, ¿no? Esa es una mirada de que si fueron sido ellos, el rebaño pequeño, escuchando a Jesucristo en Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, Él estaba preparándolos a sobrevivir los 7 años, especialmente la última mitad. El empoderamiento del Espíritu Santo con señales milagrosas y con instrucciones directas será súper necesario. Y eso va a ocurrir después del rapto. ¿Okay? Nadie supo que el rapto va a ocurrir. Iba a interrumpir el tratamiento de Dios con la nación de Israel. Creo que voy a cubrir este punto. ¿Cuándo y por qué sería importante poseer esas señales milagrosas? De Marcos, capítulo 7, 16 hasta 18. Esas señales serán importantes para aquellos que no sean arrebatados a la conclusión de la dispensación de gracia y que por lo tanto deberán soportar el horror de los primeros 7 años de la dispensación del reino. La dispensación de la gracia, el cuerpo de Cristo, el evangelio de Cristo, la Trinidad, el rapto, etc., fueron misterios que Dios mantuvo en secreto antes que comenzó el mundo, hasta que se los reveló a Saulo de Tarso, Pablo, quien fue el primer miembro y apóstol del cuerpo de Cristo. En 1 Corintios capítulo 2, versos 7, 8 y 8 dice, mas hablamos la sabiduría de Dios en misterio, la que está encubierta, la que Dios ordenó antes del mundo para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Los príncipes de ese mundo, ¿quién son ellos? ¿Okay? Vamos a ver que es Satanás. Satanás quiso la crucifixión del Señor, porque él no supo del misterio. Si él conoció que el misterio del cuerpo de Cristo, de la dispensación de gracia, del evangelio de gracia, del evangelio de Cristo, del evangelio de gracia de Dios, él nunca hubiera sido feliz con la crucifixión de Jesucristo. Efesios 2, versos 1 a 3 dice, y a vosotros Él os dio vida, estando muertos en vuestros delitos y pecados,
Pablo es el autor, en que en otro tiempo anduvisteis conforme al curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de la desobediencia. Ese es Satanás, entre los cuales todos nosotros también conversamos en otro tiempo en las concupiscencias de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como lo demás. En Efesios 6, 10 y 13, versos 10 y 13, Pablo escribió: en fin, hermanos míos, sed fuertes en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. ¿Principados? Contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las malicias espirituales en los lugares altos. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiéndolo hecho todo, estar firmes. Y la única arma ofensiva de la armadura de Dios es la espalda, la palabra verdadera de Dios, la verdadera 1602 purificada. Ok, el tiempo ya se fue. Voy a cerrar la grabación ahora y comenzar con el espacio íntimo con los que están participando en vivo.